Ahora, Sí, se ve eso. ahora, entonces fíjense, algo está pasando con la computadora. No está pudiendo mostrar en secuencia exacta. Fíjense, muchachos. Doctor, sale que acabó la presentación. Ya, estos son los cuerpos de inclusión. Miren, este es el haz muscular y estos son los cuerpos de inclusión. Es algo parecido a lo que sucede en el Alzheimer. Son una especie de vacuolas dentro del mismo haz muscular, ¿no? Son como unas bolsas de desechos, de detritos, para que no se olviden. Fíjense, acá hay otro haz muscular, acá hay otro haz muscular, donde el músculo va degenerando y va destruyéndose. ¿Ya? Y esta es la miopatía por cuerpos de inclusión. La característica es que se asocia siempre a neoplasias, es de personas mucho mayores, generalmente más de 70 años. Se asocia a cáncer de pulmón, hay una debilidad sobre todo distal. Entonces, a diferencia de las otras, que es proximal, este paciente no va a tener fuerza de prensión en las manos. La debilidad proximal en los hombros, en la cintura escapular, va a estar presente, se va a poder levantar de la silla, pero no va a poder ponerse de puntas. Esto es a menor aumento. Fíjense, este es el haz muscular y acá tenemos el cuerpo de inclusión, igual que en este haz muscular. ¿Entendido? Vamos a tener que ir un poco a lo antiguo. Luego vamos a hablar de este tipo de miopatías, que es las miopatías por estatinas. Son las miopatías necrotizantes. Les había dicho que antes se llamaban miopatías por estatinas, porque se había asociado únicamente al uso de atorvastatina, rosuvastatina, sobre todo la atorvastatina, y se asocia al uso de este tipo de medicamentos con déficit intensos de vitamina D, especialmente en esta época de pandemia, donde hay muy poca exposición al sol, entonces se daba este tipo de relación, baja de vitamina D, exposición que se llama exposición a este medicamento, entonces se producía este tipo de miopatía. En realidad, también hay otros medicamentos que van a producir este tipo de miopatías. Les había dado el ejemplo de la semilla de la India. En este tipo de miopatías hay una sobreexpresión del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, del HLA clase 1. Hay presencia de anticuerpos antihidroximetilcoenzima A. No necesitan aprender esto, por si acaso. Yo cada vez lo leo y cada vez me olvido. Pero lo más importante es de que paciente que está usando estatinas, ¿sí?, por dislipidemia y que empieza con dolor muscular, inmediatamente hay que pedirle, ¿qué se llama? Inmediatamente hay que pedirle seca total e inmediatamente hay que pedirle niveles de vitamina D. ¿Entendido? Ya después uno va y repasa
si hay o no hay este déficit de enzima. En nuestro medio no tenemos la posibilidad de ni siquiera de determinar esto. Si se fijan en esta histopatología, no hay mucho infiltrado celular como habíamos visto en los otros tipos de miopatías inflamatorias. Simplemente hay una sobreexpresión del HLA, clase 1, y hay una necrosis, pero sin mucho infiltrado celular. Miren, estos puntitos negros son células y no hay mucho infiltrado inflamatorio, ¿ya? Sin infiltrado inflamatorio significativo, por tanto el nivel de fibras musculares, tanto a nivel de las fibras musculares como de vasos sanguíneos, a diferencia de las otras miopatías inflamatorias. ¿Hay alguna de las Alejandras que puede prender su cámara? Entonces seguimos con la clasificación de las miopatías inflamatorias. Tenemos acá entonces, polimiositis, dermatomiositis, miopatías por estatinas, las miopatías por cuerpos de inclusión, y hemos hablado de estas, que en general son las menos frecuentes, miopatías por cuerpos de inclusión, miopatías por estatinas, que siempre tenemos que tener en cuenta porque en este momento hay una moda de dar a todo el mundo tratamiento para el colesterol y el paciente se está muriendo y te dice, doctor, no me ha dado mi tratamiento para el colesterol. Y con colesteroles de 205, 210, están pidiendo tratamiento y el médico obviamente le da el tratamiento para que el paciente se vaya feliz. Y una recomendación ahora es medir niveles de vitamina D antes de iniciar el tratamiento con estatinas, pero es una recomendación, ¿verdad? Ahora vamos a entrar en materia, que es la dermatomiositis, o no en materia, sino en las dos más frecuentes, la dermatomiositis y la polimiositis. Habíamos dicho anteriormente, muchachos, que la diferencia era, ¿se acuerdan? Ya no era como antes. Dermatomiositis había compromiso cutáneo, polimiositis sin compromiso cutáneo. La diferencia actual era histológica. Dermatomiositis, el infiltrado era perinicial, era el perinicio, y la célula que infiltraba era el CD4. ¿Dónde se situaba? En esta zona, en el perinicio, era el CD4. Y había una inmunidad más de tipo CD4, había mucho linfocito B, el que va a infiltrar. No había mucha necrosis del mismo músculo, porque la inflamación era alrededor del mismo haz muscular, mientras que la polimiositis infiltraba acá el mismo endomicio. Entonces la inflamación era endomicial y obviamente quien tenía que infiltrar y quien tenía que dañar directamente al músculo era el CD8. Entonces, esta es la imagen importante. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de la polimiositis. Fíjense, esta es una polimiositis. Este es el haz muscular y el proceso inflamatorio, muchachos. Fíjense dónde está el proceso inflamatorio. Está lleno de células, a diferencia de la necrotizante.
donde les he mostrado de que había mucha necrosis, pero muy poca célula. Acá está lleno de células, lleno de células. En la polimiositis, en general, la CPK se eleva mucho más que en la dermatomiositis. En la necrotizante, la CPK a veces es altísima. Fíjense, y estas células, ¿qué células van a ser, María Eugenia? Prende tu cámara, pues, María Eugenia. Linfocitos CD8, doctor. CD8. ¿Por qué el CD8? Porque ataca directamente, se van a acordar. ¿Sí? ¿Y qué tipo de interacción va a tener? ¿Con quién va a interactuar? Con el HLA clase 1. ¿Verdad? Prende tu cámara, María Eugenia. ¿Ves? Y acá tenemos la polimiositis, el infiltrado celular es predominantemente de células CD8. Y como es citotóxico, ¿qué interleuquinas van a intervenir? Interleuquina 1, TNF-alfa. O sea, es una citotoxicidad más de tipo celular, de daño directo. ¿Entendido? Acá tenemos otro ejemplo de polimiositis. Es el mismo haz muscular el dañado. Han visto, ¿no? En la dermatomiositis, muchachos, fíjense, esta es la dermatomiositis. Era perimicial, acuérdense. Y el infiltrado es CD4. Y como es regulador el CD4, va a ir a regular y hay mucho linfocito B. Mientras el CD8 es una célula directamente citotóxica, el CD4 es reguladora y va a ir a regular y va a necesitar del linfocito B. Hay activación del complemento. ¿Qué complemento? CD5, CD9. A diferencia del lupus eritematoso sistémico, que es CD3, CD4. No necesitan saber qué tipo de complemento es. Simplemente que hay CD4 y linfocito B y activación del complemento. Está mediada por anticuerpos. ¿Por qué está mediada por anticuerpos? Porque hay activación del linfocito B, ¿verdad? Y acá va un poco más de la patogenia que no necesitan saber. Entonces, en la biopsia, la dermatomiositis, hay un infiltrado del linfocito CD4, linfocito B, es un predominio perimicial, hay una perivasculitis en el perimicio. Mientras en la polimiositis hay un infiltrado CD8 con TNF-alfa y interleuquina 1. ¿Entendido? ¿Les queda claro, verdad? Entonces volvemos a entrar a la... Cuando uno hace una presentación directa, esto se ve diferente. Entonces, muchachos, aquí tenemos la polimiositis, la dermatomiositis, miositis por estatinas y las miopatías por cuerpos de inclusión. Hemos hablado de cada una de estas, que son las miopatías por inflamatorias. Y no se olviden a qué nivel estamos hablando, ¿verdad? Cuando uno ve a un paciente con debilidad muscular, lo primero que tiene que ver, ¿qué cosa es? Si es una verdadera debilidad muscular o es solo algo subjetivo, una sensación de agotamiento. Si es debilidad muscular verdadera, tenemos que ver si el grado de debilidad es grado 0 o los diferentes grados. Si es generalizada o es localizada, ¿verdad? En las miopatías inflamatorias es generalizada, es simétrica, generalmente en todas es distal, perdón, es proximal, no es distal, salvo la miopatía por cuerpos de inclusión.
Y obviamente cuando uno ve a alguien con debilidad, tiene que ver si es primera motoneurona, ahí vamos a encontrar los signos piramidales, hay que ver si es segunda motoneurona a nivel de la médula, ahí va a haber datos de segunda motoneurona, que es flacidez, atonía, arreflexia, que se llama fasciculaciones. Tenemos que ver la siguiente etapa, que es nervio periférico. Acá está el Guillain-Barré, que da la misma sintomatología que segunda motoneurona, en realidad es segunda motoneurona, igual tiene flacidez, arreflexia. La tercera o la siguiente posta es unión neuromuscular. Antes de que la unión, antes de que degranule la acetilcolina, se llama presináptica. Ahí tenemos el Eaton-Lambert, que es una paraneoplasia, es alteración en canales de calcio. También tenemos el botulismo, que es falta de acoplación de los gránulos de acetilcolina a la membrana. El postsináptico, que hemos hablado, les he mostrado imágenes también, que es anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, o del correceptor intracitoplasmático, que es ahí el 10%, y acá después viene músculo, que se llama el músculo como tal. Y al hablar de músculo como tal, tenemos las metabólicas, las hereditarias, básicamente en metabólicas hipocalemia, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, la hipocalemia, la parálisis hipocalémica familiar, etcétera, etcétera, y las miopatías inflamatorias de las que hemos hablado, ¿verdad? Que lo patognomónico es simétrico, es proximal, no afecta músculos de la cara, y las diferentes manifestaciones de las que hemos hablado, ¿verdad? Que es una enfermedad órgano no específica, que puede afectar pulmón, piel, etcétera, etcétera. Esta es una neumonitis intersticial ya en una fase avanzada con fibrosis pulmonar. Hemos hablado también de que antes era polimiositis sin compromiso de piel, dermatomiositis con compromiso de piel. Ahora ya sabemos que es la clasificación histológica, ¿verdad? Y ¿cómo uno hace el diagnóstico? Siempre con la sospecha clínica. Debilidad muscular proximal y simétrica. ¿Qué hace el paciente? No puede levantarse de la cama, no puede levantarse de la silla. Quiere sacar algo de alguna repisa alta y se le caen las cosas. Las enzimas musculares están elevadas. La ceca total es muy sensible y específica. También se puede pedir la aldolasa, que también es sensible, es específica, pero es mucho más cara para hacer. No todos la hacen y no es necesario porque la CPK es barata, es específica y muy sensible. También se eleva la GOT, la GPT y la LDH. Nunca hay que olvidarse, y mis alumnos de práctica y los residentes han visto conmigo que la CPK se eleva muchísimo en otras enfermedades, no solo en las miopatías inflamatorias. La CPK se eleva también en el hipotiroidismo. Y el paciente se siente muy cansado, se siente débil, no hay una verdadera debilidad muscular. También tiene dolor por el hipotiroidismo. Hay una miopatía hipotiroidea con CPK alta, y la CPK eleva la creatinina por elevación, el hipotiroidismo eleva la creatinina por elevación de la creatinfosfoquinasa, y eso hace pensar en una falla renal en el contexto de una enfermedad autoinmune. Y muchos pacientes
están queriendo ser pulsados con ciclofosfamida, pensando en que es una enfermedad autoinmune con compromiso muscular, que además está en falla renal. Y en realidad ese paciente lo único que tiene es un hipotiroidismo. Y no tiene ni siquiera falla renal. ¿Ya? Entonces lo único que uno hace es darle un poquito de hormona tiroidea y el paciente mejora. Hay diferentes subtipos de enfermedades y ¿quiénes van a ir determinando estos subtipos de enfermedades? Por ejemplo, son los autoanticuerpos. Por ejemplo, tenemos anticuerpos antirribonucleoproteínas, el Mi2, tenemos anticuerpos péptidos de señal anti en PRS, antisintetasa, ciclil RNA, el JO1. Este es el panel autoinmune de biopatías. Uno ya pide el panel, son más de 20 autoanticuerpos, que en realidad no me los conozco de todos, y es muy complicado el aprender cada uno de ellos. Por ejemplo, lo que uno hace es pedir uno tiene un paciente con una miopatía y pide un panel de miopatía. Y a uno le llega, por ejemplo, un positivo para, pónganse, un JO1, entonces uno sabe que el paciente tiene una antisintetasa. Por ejemplo, si le sale un NXP2, sabe que este paciente tiene una neoplasia de por medio. Si, por ejemplo, le sale un HMGCR, este paciente está recibiendo estatinas y es una miopatía necrotizante. Si le sale un Mi2, este paciente va a tener un gran compromiso cutáneo. Probablemente sea una miopatía, una dermatomiositis amiopática. Entonces uno tiene que, cuando sospecha, pide este panel y todo esto se testea en un solo panel. Igual que el perfil ENA, sale un panel de miopatías. Entendido. Nosotros apenas hacemos el anti-RNP-SM, hacemos anti-RO, anti-LA, hacemos el JO1. ¿Qué más hacemos? Nada más. Miren todo lo que se hace en miopatías. Nosotros no tenemos la capacidad, todos estos. Miren, y pese a hacer todo esto, hay como un 40% de las miopatías que no tienen marcadores autoinmunes. ¿Cómo hace uno el diagnóstico de miopatía inflamatoria? Uno hace la sospecha clínica, encuentra una CPK elevada y después hace una electromiografía. Y en la electromiografía va a encontrar el patrón miopático exacto, ¿ya? Con ondas miopáticas. Son ondas de baja amplitud con potenciales polifásicos, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Una biopsia muscular. La biopsia muscular es el gold estándar, ¿verdad? La biopsia puede ser negativa hasta un 30%. Entonces, para guiarnos con la biopsia, lo que uno puede hacer es, una resonancia magnética del músculo del que quiere sacar la biopsia. Con eso eleva aún más del 95% la probabilidad de encontrar positiva la biopsia. En cuanto al tratamiento, en casos leves, prednisona. En casos graves, metilprednisolona, ciclofosfamida, inmunoglobulina, terapia biológica con rituximab. Una cosa bien característica, uno encuentra al paciente con, por ejemplo, con una miopatía, una dermatomiositis terrible, ¿ya?
no puede ni levantarse, uno le da inmunoglobulina, le hace terapia biológica y el paciente sigue mal con su miopatía inflamatoria. Y encuentra ahí metido el cáncer. Le saca el cáncer y la miopatía mejora completamente. El paciente se ha curado de la miopatía. Después de unos años, vuelve la miopatía, búsquenle de nuevo el cáncer ha recidido. Acá, respecto a la electromiografía, algo importante, la electromiografía, muchachos, sirve ¿para qué? Para ver dónde está la falla. Si la lesión está a nivel del nervio periférico, si la lesión está a nivel de la unión muscular, neuromuscular, o la lesión está en músculo. Es súper importante hacer la electromiografía porque la electromiografía nos va a decir es una miopatía, no es un daño en unión neuromuscular, no, las velocidades de conducción están alteradas y es un daño a nivel del nervio periférico, de la raíz, o el daño viene desde adentro. No nos dice si es primera o segunda motoneurona, porque eso lo tenemos que determinar nosotros clínicamente, pero sí puede decirnos que el daño está a nivel de C5, C6, o a partir de qué nivel para guiarnos con dónde hacer la resonancia o la tomografía, ¿ya? Pero nos dice, nos localiza el lugar de la lesión, la electromiografía. ¿Entendido? Eso es importante saber, que la electromiografía nos va a ayudar a localizar el lugar del daño. ¿Entendido? Acá tenemos la imagen del daño a nivel de la unión neuromuscular en la miastenia gravis. Perdón, esto es en la miastenia gravis, por ejemplo. Acá hay anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, donde la acetilcolina, estos granulitos de azul, no va a poder unirse a su receptor. En el botulismo, estos son los gránulos de acetilcolina que están en sus bolsitas, no sé qué exactamente qué se llaman, vesículas presinápticas. Estas vesículas se acercan a la unión neuromuscular y se acoplan a la membrana. En el botulismo no hay ese acople. El botulismo tiene la capacidad de inhibir el acoplamiento de las vesículas a la membrana. ¿Entendido? Mientras que el Eaton-Lambert, acá están los canales de calcio, inhibe acá los canales de calcio. ¿Sí? En la miastenia gravis hay anticuerpos contra estos receptores. El 90% de las miastenias tienen anticuerpos acá en la superficie. Hay un 10% que dentro de la misma célula hay unos correceptores, unos segundos mensajeros que son dañados. ¿Alguna pregunta? Nancy, Giovanna, Alejandra Telles, a ver. Buenos días, doctor.